Bienvenidos a nuestro estudio de día miércoles. Estamos estudiando a la persona del Señor Jesucristo y estamos en los Evangelios estudiando acerca del ministerio de Jesús, el ministerio triple del Señor Jesucristo. Así es que vamos a orar y vamos a confiar en Dios, en que Dios nos dé la porción que necesitamos el día de hoy. Él quiere bendecirnos con su palabra, quiere darnos una visión más alta, más profunda, más amplia de su persona, de su naturaleza. El Señor quiere revelarse a nosotros. Él quiere que nuestro amor crezca, nuestra confianza crezca, nuestra gratitud crezca, nuestra dependencia a Él crezca, para que podamos conocerlo de una manera más completa y dejarnos conformar a imagen suya. Así es que vamos a orar. Que Dios haga su voluntad maravillosa en esta mañana a través de su palabra en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, una vez más venimos con gratitud delante de ti. Gracias, Padre Santo, por el amor con el que nos amas. Te damos gracias, Padre, por habernos salvado por medio de Jesucristo, por habernos atraído. Señor, por haberte revelado a nosotros a través de Jesús. Señor Dios, por la sangre preciosa, Señor, a través de la cual nuestros pecados han sido remitidos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien nos redarguye, quien nos convence de pecado, quien nos guía a toda verdad, quien nos empodera, Señor Dios, para poder seguir caminando. Te damos gracias por enseñarnos a orar. Te damos gracias por abrirnos tu palabra. Te damos gracias por la mesa que tienes servida para nosotros el día de hoy. Gracias por el pan que has puesto sobre la mesa. Oramos, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Háblanos a todos. Háblale a mis hermanos y hermanas. Señor Dios, sacia nuestra hambre, nuestra sed. Señor, danos una nueva fuerza, una nueva determinación. Señor, una visión renovada, un deseo renovado por seguir adelante corriendo nuestra carrera, Señor, buscando conocerte y buscando ser más como Jesús. Señor, gracias por lo que tienes para nosotros y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el ministerio de Jesús y en Mateo capítulo 4, verso 23, hemos descubierto que el ministerio de Jesucristo básicamente se resume en tres cosas, las tres cosas grandes que aunan todo lo que Jesús hizo. Jesús hizo y dijo tantas cosas que el apóstol Juan cierra su evangelio diciendo, yo creo que si se hubiera registrado todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían en este mundo todos los libros que habrían de escribirse. Y que cierto es porque lo que Él está escribiendo en mi corazón, mis experiencias con su verdad, son unas, las suyas son otras, las de la otra persona son otras, las de la otra persona son otras. Todos podríamos escribir nuestra historia y aún así nos quedaríamos cortos en cuanto a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero tal y como dijo Juan, no habría manera en este mundo de tener espacio para todos esos libros, todo ese testimonio. Pero ya tendremos una eternidad en donde no estaremos supeditados al tiempo ni al espacio, para dejar brillar nuestra luz por los siglos de los siglos. Pero en Mateo capítulo 4, verso 23, leemos lo siguiente. Leemos, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto mismo lo leemos en Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así es que básicamente el ministerio de Jesucristo se resume en estas tres cosas. Él enseñó, predicó y sanó. Estamos viendo en términos generales su ministerio. Por supuesto, en los días que vienen vamos a ver en detalle el ministerio del Señor Jesucristo y muchas de las cosas que Él enseñó de manera personal. Pero ya vimos enseñar, ya vimos predicar. El día de hoy queremos ver sanar. Él sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y queremos empezar por definir esta palabra sanar, porque esta palabra se refiere mucho más que a sanar enfermos de sus enfermedades físicas, valga la redundancia. Se refiere a mucho más que sanar el cuerpo de los hombres. Esta palabra se refiere a sanar su corazón, su voluntad, sanar su alma, sanar su espíritu. Jesucristo vino a sanarnos de manera completa, de manera integral. Por supuesto, hubo y sigue habiendo gente que se sirve de Jesús, y vamos a analizarlo en el camino, para recibir algún tipo de respuesta a una necesidad. Una vez reciben su respuesta, ellos siguen su vida, siguen su camino y como que nada pasó. Pero hay otras personas que una vez son tocadas por el Señor Jesucristo, algo se enciende en sus corazones y dicen, ahora no puedo descansar, no puedo detenerme hasta no llegar a conocer de una manera más completa a aquel que me tocó, a aquel que me sanó. Eso hace la gran diferencia entre una persona salva, un santo, a un discípulo del Señor Jesucristo. Muy bien, definamos la palabra sanar. En el idioma griego es la palabra terapeuo. Es de donde viene terapéutico, ¿verdad? Y en nuestro mundo la palabra terapéutico sirve para muchas cosas. Hay terapistas, hay terapias, ¿sí? Así es que los médicos dan terapias para el cuerpo físico, pero los psicólogos dan terapias para el mundo mental del hombre y emocional, que estamos hablando de su alma. Y hay ciertos lados que trascienden al espíritu, como el enojo, por ejemplo, está conectado con el lado del espíritu, ¿verdad? Hay terapias espirituales, por así decirlo, ¿verdad? Que son las experiencias maravillosas que eso sí, ya solo Dios nos lo puede dar, ya sea a solas buscándolo en oración o cuando estamos congregados y la gloria de Dios se manifiesta en los servicios. Pero la palabra griega pues es mucho más amplia que solo sanar enfermedades físicas. De hecho, la palabra griega significa servir, servir humildemente como un criado. Y creo que esa es la manera más amplia de entender el ministerio de Jesús sumado al hecho que él enseñó y predicó. Servir como un criado. Significa terapeuo, que es la palabra griega, significa servir, sanar, curar, restaurar la salud, aliviar una enfermedad. Por supuesto que sí. Significa trabajo servil. En otras palabras, es el trabajo que hace un mozo. Y ya les dije, servir humildemente como un criado. Esa es la palabra griega. Miren la palabra que utilizan los Nuevos Testamentos hebreos. Es lo mismo. La palabra es sharat. Significa atender como servicio servil. Si es hacia Dios el servicio, pues es servirlo en adoración. Pero igualmente, sabiendo que nosotros somos los menores y Él es el mayor. Pero servir aquí significa o implica la conciencia que tenemos que tener que los demás son superiores a nosotros mismos. En el libro de Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es la única manera como vamos a poder imitar a Jesucristo en esta acción suya de servir humildemente como un criado a los demás. El Señor Jesucristo, entonces, en ese sentido, consideró como superiores a Él, a todos los demás, a todos los hombres, no porque lo fueran, sino porque esa es la posición que Él voluntariamente asumió para poder servirlos. Ahora, los sirvió con un propósito múltiple que vamos a ver en un momento. La palabra hebrea, sharat, significa contribuir a. Significa administrar o ministrar. Significa ser un criado, ser un siervo, ser un sirviente. Eso significa servir. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Y si lo analizamos, es lo que Jesucristo sigue haciendo. Señor, necesito tal cosa. Señor, hazme este favor. Señor, ayúdame con esto. Y el Señor sirve y sirve y sirve y sirve. Por supuesto, cuando crecemos lo suficiente, descubrimos que ahora nosotros tenemos que servirlo y servirlo y servirlo y servirlo a Él
también. Y parte de servir a Dios es servir a su gente. Por supuesto, parte, no todo. Hay personas que sirven a la gente, pero no sirven a Dios, porque a Dios se le sirve con nuestras oraciones, con nuestra adoración, con nuestra obediencia, con nuestra devoción. Pero aquí tenemos las definiciones de la palabra sanar. Sanar entonces significa servir. Así es que vamos a dedicarnos a esta acepción más amplia de la palabra sanar y vamos a dedicarnos a ver a Jesucristo como siervo, como el siervo humilde. Por eso en los evangelios Jesús nos es revelado en Mateo como el Rey de Reyes, ¿verdad? El león. En Juan nos es revelado como el Hijo de Dios o el águila. En Lucas Él nos es revelado como el hombre sabio, limpio, libre de pecados. Y en Marcos Él nos es revelado como el siervo sufriente o esa insignia del buey o esa cara que tenían los 4 seres vivientes, ¿verdad? Una de estas 4 caras y una de esas era el buey, ese servicio humilde, manso, sacrificial. Eso es lo que Jesucristo vino a ser, eso es lo que Jesucristo vino a hacerse a este mundo con el propósito de dar a conocer a su Padre, de dar a conocer la naturaleza divina de Dios que estaba perfectamente completa en la persona del Señor Jesucristo. Así es que vamos a ver algunas citas generales. Empecemos con algunas profecías y voy a repetir algunas que vimos en el estudio anterior porque así refrescamos estos maravillosos principios. Isaías capítulo 42 del verso 1 al 7. Isaías 42 del 1 al 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y el Señor Dios, el Padre, por medio del profeta Isaías, está anticipando la manifestación de su siervo humilde, refiriéndose a su Hijo, el Señor Jesucristo. En el mismo capítulo 42 de Isaías, del verso 19 al verso 21, leemos lo siguiente. Isaías 42, del 19 al 21. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, porque le dio un cuerpo físico para que se manifestara. Ya compartimos, ya comentamos estos versículos en el estudio anterior, así es que solo estoy volviéndolos a leer para que los tengamos presente. En Isaías capítulo 43, del verso 22 al 25, encontramos palabras que Dios habló a través del profeta Isaías, palabras conmovedoras, porque, tal y como dije al principio, todos nos servimos del Señor Jesucristo. Hay personas que son expertas en servirse del Señor Jesucristo y básicamente no le dan las gracias y siguen viviendo su vida como sea. Pero miren lo que dice acá. Isaías 43, verso 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso.
No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En el versículo 24, la segunda porción en donde leímos, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. En la Biblia Reina Valera, versión 1909, y en la King James, dice, me hiciste servir en tus pecados. La King James dice, me hiciste servir con tus pecados. Me has fatigado, me has agotado con tus iniquidades. Me hiciste servir, me hiciste servir. Y por causa del pecado, el hombre ha hecho servir al Señor y lo sigue haciendo servir. Pero gracias a Dios, esa es la naturaleza de Jesucristo. Él es el siervo humilde del Padre. Me hiciste servir con tus pecados. En primera instancia, Dios acá, en Isaías capítulo 43, le está hablando a la nación de Israel. Y Dios se le reveló a la nación de Israel y les mostró el camino, les mostró la manera, les mostró la voluntad de Dios para que su pueblo lo sirviera a Él. Dios libró a Israel de Egipto para servirlo, para que Israel sirviera a Dios en el desierto y en la tierra de Canaán. De hecho, ese fue el mensaje, uno de los mensajes con el que Moisés llegó con el faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. También en uno de los mensajes dice, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Fiesta no se refiere a aquello a lo que nosotros le llamamos fiesta en el ámbito secular. Por supuesto que no, está hablando de servirlo en la época de la Pascua y de los panes sin levadura y de las primicias, y en la época de Pentecostés, y en la época de las trompetas y de la expiación y de tabernáculos. Está hablando de servir al Señor con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestra devoción, con nuestra obediencia. Está hablando de servir al Señor con nuestros bienes, con nuestra sustancia, con el producto de nuestro trabajo, a través de nuestras primicias, a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas voluntarias. De eso está hablando. Dios le mostró el camino, le mostró la manera al pueblo de Israel para que Israel, el Hijo de Dios en la antigüedad, sirviera a Dios. Pero ahora en Isaías capítulo 43 dice, no me serviste a mí, sino que de mí te cansaste. No me trajiste tus holocaustos, ni tus sacrificios, ni tus ofrendas. No me serviste a mí. Al contrario, te has servido de mí. Pero lo que está diciendo es, y vas a seguir sirviéndote de mí, y voy a seguir dejando que te sirvas de mí, porque no voy a descansar hasta no limpiar tus pecados, hasta no salvarte. Miren qué maravillosa es esta naturaleza servicial de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora no seamos nosotros como la nación de Israel. Dios nos salvó para que lo sirvamos a Él. Cierto, podemos seguir sirviéndonos del Señor con reverencia y en el contexto correcto, con amor, poniendo en Él nuestra confianza, nuestra esperanza, pidiéndole tal y como Él mismo nos ha enseñado a hacerlo, pero sirviéndolo con nuestra oración y adoración y devoción y obediencia y gratitud y todo lo demás, y nuestros bienes materiales también. Amén. Muy bien, esta es una cita tremenda acá en Isaías, ¿verdad? Vámonos a Filipenses capítulo 2 y recordémonos a nosotros mismos este tremendo, maravilloso pasaje. Filipenses capítulo 2. Leamos desde el verso 1 porque acabo de mencionarlo, quiero que lo lean. Filipenses capítulo 2, verso 1. Leemos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y aquí está lo que les dije al principio,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En la Biblia King James dice como mejores a él mismo. Esto es porque eso nos va a poner en la posición correcta y necesaria para poder servir, así como Jesucristo nos sirvió a nosotros. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué definición de servicio a los demás? Y nos dice, si hacen esto van a imitar a Jesucristo. Añade, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo nos sirvió y sigue sirviendo a la humanidad, no solo con su vida, sino con su muerte, trayendo salvación a todo aquel que le invoca. Pero él no solamente tomó forma de hombre, él tomó forma de siervo. Ahora, para esto él voluntariamente se despojó de su gloria, ¿sí? Y nos consideró a nosotros, imagínese usted, como superiores a él mismo. Esa es la única clase de postura mental, posición interior que nos puede hacer servir a los demás cuando los consideramos como superiores a nosotros mismos. Así es que si todavía no hemos dejado que Dios trabaje esto en nuestros corazones, dejemos que Dios lo trabaje, que Dios lo implemente. Nosotros no existimos para que los demás nos sirvan. Siendo hijos de Dios, siendo cristianos, existimos para servir a los demás, para darnos nosotros a los demás, así como Jesucristo se dio a nosotros. Muy bien, algunas citas generales o más citas generales. Vámonos a Mateo capítulo 20. Y en su momento, cuando avancemos en el estudio de los evangelios, pues volveremos a llegar a estas citas ya en su contexto. Pero estamos viendo principios generales acerca de cómo Jesucristo no solo enseñó y predicó, sino sirvió. La palabra servir es una palabra más completa que la palabra sanar. Sanar es parte del servicio que Jesús hizo y sigue haciendo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Mateo capítulo 20, del verso 20 al 28, leemos lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Estaba refiriéndose a su muerte. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué contrarias son las leyes del reino de los cielos, del reino de Dios, a las leyes que manejan este sistema humano, el sistema de este mundo, los reinos de este mundo. La verdadera grandeza, la mayor grandeza está en servir, en hacernos los menores y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Saben por qué esta es la mayor grandeza? Porque una persona así ha conquistado el objeto, el obstáculo, la cosa más difícil de conquistar, y esto es nuestro propio orgullo humano. Así es que, ¿qué lección? Queremos ser eternamente grandes. Aquí seamos siervos, siervos de todos, siervos de los demás.
Leamos esto ahora en Lucas 22, a partir del verso 24. Lucas 22, verso 24. Miren, lo que llegamos a Lucas, comentemos un poquito más acerca de esto. Pero ¿saben por qué hay problemas en casa entre esposos? Porque es una lucha entre cómo me puedo servir más de ti, cómo me puedo servir mejor de ti, cómo me vas a servir tú a mí. Y si no lo haces, entonces te lo voy a reclamar. Entonces me voy a enojar, entonces voy a reaccionar. Mire, pues entendemos esta clase de conducta en personas que no conocen al Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros somos cristianos y Cristo está creciendo en nosotros, esta pugna no debe ser por cómo me voy a servir de ti, cómo me vas a servir mejor. Debiera ser, ya en el sentido convertido de la palabra, debiera ser cómo puedo servirte más, cómo puedo darme más a ti, cómo puedo yo servirte a ti, ministrarte a ti. Si nosotros en casa estuviéramos conscientes de cómo poder servir a los demás, les aseguro que nuestro hogar sería el paraíso que Dios quiere que sea todo hogar cristiano. De gente redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre en el ámbito del trabajo, en todos lados, en todos los ámbitos. El orgullo humano demanda ser servido por los demás, porque pues después de todo, que no ven que estoy sentado en un trono, todos tienen que rendirme pleitesía. Pero cuando el Señor Jesucristo vence en nosotros, cuando Él crece en nosotros, entonces nosotros vamos a servir a los demás. ¿Y cómo vamos a hacer sentir de bien a los demás? Bueno, también a lo mejor algunos se van a enojar porque nuestra luz va a reprender sus tinieblas. La naturaleza de Cristo en nosotros va a reprender las tinieblas y el orgullo que los estén manejando a ellos. Pero pues qué bueno, habremos dejado brillar nuestra luz delante de los hombres. Pero aprendamos de Jesucristo. Su afán, su ministerio fue darse a los demás. Seamos nosotros como Cristo. No puede ser que seamos cristianos, no puede ser que seamos cristianos de años y sigamos enojándonos porque no estamos recibiendo el servicio que creemos merecer de parte de los demás. Miren, las iglesias es lo mismo. Muchas personas se enojan porque creen merecer un mejor trato, creen merecer más atención, creen merecer ser servidos de una manera más apropiada. Y entonces se ofenden cuando eso no ocurre. Y Dios permite que no ocurra buscando enderezarlos, ¿verdad? Y buscando ubicarlos. Si en las congregaciones estuviéramos dedicados a darnos a los demás, cuánto pleito estaríamos nosotros evitándonos también. Pero eso les dice cuán inmaduros podemos llegar a ser a pesar de ser cristianos y a pesar de estar en la iglesia por años. Necesitamos que Cristo crezca en nosotros y que Él forme este lado de su naturaleza en todos nosotros. Bueno, leamos Lucas capítulo 22. Del verso 24 al 27. Este es un resumen de lo que dice Mateo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Maravillosa lección, tremenda lección. Miren, la inmadurez moral y espiritual se puede medir por este factor. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, pues nuestros padres nos sirven a nosotros. No sabemos mejor y no podemos hacer más que eso. Pero ya cuando crecemos y somos adolescentes, somos jóvenes, estamos descubriendo un grado de independencia. Mire qué interesante. Cuando crecemos ya se espera que el joven sirva a sus padres, los respete, los obedezca, les dé honra, les dé honor. Pero muchas veces como jóvenes queremos ser adultos en cuanto a privilegios,
pero no hay manera que crezcamos en cuanto a responsabilidades y seguimos exigiendo de nuestros padres y de los demás también, que nos hagan sentir bien, que nos den, que nos sirvan. Bueno, ya cuando finalmente llegamos a adultos es cuando descubrimos que la vida no se trata tanto de cómo puedo yo servirme de los demás, sino de cómo puedo yo servir a los demás. Bueno, espiritualmente es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Un creyente, un cristiano espiritualmente maduro no se va a ofender porque los demás no lo sirvieron como esperaba. Un cristiano espiritualmente maduro va a dedicarse a dar, va a dedicarse a servir. Y esa es la gente mayor en el reino de los cielos. Vamos ahora, por favor, a Lucas 12:35. Lucas 12:35. Una lección acerca de cómo Jesús nos seguirá sirviendo en el futuro. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Y cuando Él venga, Él quiere encontrarnos sirviendo, ¿sí? Ahora, muchas personas extrapolan esto en el sentido, llamándole servicio a la acción de ir, venir, volver, correr y estar involucrados en quién sabe cuántas actividades. Y hay gente cristiana, honesta, aman al Señor, pero están involucrados en tantas actividades que no tienen tiempo para servir al Señor con sus oraciones, con su adoración, estudiando la palabra. Están tan involucrados en actividades que llega un momento en donde hacer la actividad es más importante que ministrar a las personas. Entonces se enfocan tanto en lo que están haciendo que hasta pierden de vista a aquellos para quienes estaban haciéndolo, principalmente al Señor. No es eso a lo que se refieren estos pasajes. El Señor no quiere venir y encontrarnos corriendo de un lado al otro, como aquellos famosos trompos que uno los suelta y dan vueltas para todos lados, ¿verdad? Hasta que se les acaba la energía. No, no es de eso que está hablando. Está hablando de nunca perder esta posición, esta postura. En nunca perder de vista el que estamos aquí para darnos al Señor y para darnos a los demás. Estamos aquí para considerar a los demás como mayores, superiores, mejores a nosotros mismos y servirlos, dejando así brillar nuestra luz delante de los hombres. Y la promesa es que cuando el Señor venga, si nos encuentra siendo siervos fieles, siervos sabios y prudentes, si nos encuentra no habiendo dejado nuestra posición como siervos, jamás la recompensa es que ahora Él nos va a servir a nosotros. Y estamos hablando de en la eternidad futura. Vámonos ahora a Lucas 17, verso 7. Lucas 17, verso 7. Del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
¿Saben qué significa esto? Significa por lo menos dos cosas. Número uno, el servir al Señor directamente o a través de servir a otros no convierte a Dios en nuestro deudor. Dios no está obligado a recompensarnos, porque nosotros como creyentes salvos por Jesucristo somos siervos, estamos obligados a servir, haya o no recompensa. Esa es nuestra posición. Y luego la segunda cosa con esto también es que cuando nosotros somos siervos del Señor, no debemos esperar obtener algún tipo de recompensa aquí y ahora como la motivación que nos haga seguir sirviendo. Dios nos recompensa, Dios es balanceado, Él no olvida todas las obras que hacemos por amor a su nombre, por supuesto, pero la verdadera recompensa no la vamos a recoger aquí y ahora. La verdadera recompensa la vamos a recoger, la vamos a cosechar en la eternidad. Eso es un hecho. Si nosotros servimos esperando recibir recompensa inmediata, nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar, nos vamos a ofender cada vez que las personas no nos paguen con la moneda con la que nosotros esperábamos ser retribuidos. Muchas veces Dios nos va a mandar a servir a las personas, a hacer ciertas cosas, ciertas obras de servicio. Y hay personas que no van a agradecer, hay personas que se van a enojar, hay personas a quienes habremos de servir que al final van a terminar convertidas en nuestros enemigos. Eso es un hecho del que no podemos escaparnos. Entonces, si estábamos esperando recibir una recompensa en el momento, vamos a quedarnos esperando la recompensa y nos vamos a frustrar. Nuestros pies se van a llenar de polvo, nuestras manos se van a llenar de ira y de contienda, y eso va a afectar nuestro caminar y nuestro servicio al Señor. No esperemos recibir una recompensa aquí y ahora. No se nos olvide que somos siervos, somos esclavos por amor del Señor Jesucristo. Actuemos, obremos de acuerdo a lo que somos. Y nuestra recompensa eterna estará, por supuesto, esperando por nosotros. Y Dios sabe balancearnos también. Dios sabe recompensar. Por supuesto que sí, pero en términos generales, la recompensa la vamos a recibir de Él en su momento. Vámonos a Juan 13, del 1 al 17. Y como les digo, cuando lleguemos a estos versículos ya en nuestro estudio de los hechos del Señor Jesucristo, pues volveremos a tocarlos en otro tipo de contexto. Pero me parece muy pertinente leer esto en este momento. Juan capítulo 13, a partir del verso 1. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo,
El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué ejemplo? Jesús está a punto de ser entregado y entre sus discípulos en ese momento se encontraba Judas. ¿Cree usted que Jesús le lavó los pies a Judas? La respuesta es sí. Jesús le lavó los pies a Judas y sabía que Judas lo había de entregar. Pero un siervo es un siervo por naturaleza. Siervo es el carácter de Cristo en nosotros que se ha formado. En el caso de Cristo, pues es Cristo. Pero un siervo va a servir, no importa de quién se trate, no importa el contexto, no importa la situación, no importa si es un enemigo, no importa si es alguien que no conoce al Señor. A las personas a las que más debemos darnos o debiéramos darnos es aquellos que no conocen al Señor, porque es así como dejamos brillar nuestra luz delante de los hombres. Démonos a toda la gente, démonos a todo el mundo, manifestemos la naturaleza del Señor Jesucristo. Algo más al respecto de esto en un momento. Vámonos por favor a Juan 17:26. Juan 17, verso 26. Pero esta es la razón por la que Jesús sirvió y enseñó y predicó. Este versículo nos resume la razón por la que Jesús vino al mundo a servir a los hombres. Y esta es la razón por la que nosotros servimos al Señor y servimos a los hombres, a todos los hombres. Insisto, démonos a todos. Por supuesto, la Biblia dice que principalmente a los hermanos en la fe. Por supuesto, somos hermanos no solo por creación, somos hermanos por redención. Sirvámoslos, ayudémoslos en su jornada espiritual, ayudemos a que sus cargas sean más livianas, démonos a ellos. Pero muchas veces creemos que debemos darnos solo a los demás cristianos, creyentes, y no debemos darnos a la gente que no conoce al Señor, y no es así. Pues cuando Jesús se dio a nosotros no lo conocíamos y Él nos sirvió. Y eso fue lo que nos llevó a ser salvos. Así es que démonos a los demás, sirvamos a los demás, no los juzguemos. Por supuesto que Dios no va a aprobar lo que la gente hace. Pero ¿de qué manera va a llegar la salvación a sus vidas si nosotros no nos damos a ellos manifestándoles el nombre amoroso del Señor Jesucristo? Muy bien. En Juan capítulo 17, verso 26, leemos. En aquel día pediréis en mi nombre. Juan 17, verso 26. Estaba leyéndoles por otro lado. Juan 17, 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre. Esa es la razón por la que he venido al mundo a servir. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué enseñamos? Para dar a conocer ese nombre. Porque predicamos para dar a conocer ese nombre. Porque servimos, sanamos enfermos, nos damos a los demás para dar a conocer ese nombre. Jesús, Yehoshua, Jehová Salvador. Para dar a conocer el nombre del Señor. Bueno, así es que Jesús sirvió para manifestar la naturaleza del Padre que estaba en él. Jesús sirvió para dar a conocer a su Padre. Todo lo que Jesús enseñó, predicó e hizo tenía por propósito el dar a conocer a su Padre, el dar a conocer la naturaleza de su Padre. Mire, servicio. Eso nos habla de las manos, ¿verdad? Básicamente las manos representan nuestro servicio, nuestro darnos a los demás. Y si se acuerdan del tabernáculo mosaico, recordarán ustedes que los muebles fueron trazados en forma de cruz y representan la estatura espiritual del Señor Jesucristo. El brazo derecho y la mano derecha del Señor Jesucristo, voy a hacerlo en dirección a ustedes, pero el brazo derecho y la mano derecha tenían el candelero. Allí estaba ubicado el candelero, la luz de la palabra.
El brazo izquierdo o el lado izquierdo tenía ubicada la mesa con los 12 panes. Así es que las manos de Jesús tienen luz y tienen vida. Tienen pan que nos sustenta, que nos energiza, que nos da vida. Luz y vida. Y la soberanía de Cristo. Recordarán que allí estaba ubicada el arca con el propiciatorio. Y qué demostración del amor de Dios, del amor perdonador de Dios, que a pesar que rompemos la ley moral de Dios y a pesar que nos rebelamos a su soberanía y a su autoridad y a pesar que menospreciamos el maná, la manera como Dios elige sustentarnos en los diferentes momentos de nuestra vida, a pesar de eso, la sangre de la expiación está entre Dios y nosotros y Dios sigue dándose a nosotros, a pesar de lo que nosotros todavía somos de ingratos y de imperfectos. Ese es el amor de Dios. Así es que luz, vida y amor. Cada vez que Jesús enseñaba, cada vez que Jesús extendía sus manos y tocaba a alguien para revolucionar su vida, para sanarlo físicamente y para sanar su mente, su alma, su espíritu, su voluntad, su corazón, cada vez que Jesús se daba a los demás, Jesús manifestaba la luz, la vida y el amor del Padre que estaba en el Señor Jesucristo. Así es que eso es lo que nosotros hacemos cuando nos damos a los demás. Manifestamos la luz, la vida y el amor de Dios a los demás, tal y como lo hizo Jesús. Leamos algunas citas acerca de cómo manifestó Jesús su naturaleza o el nombre de su Padre. Su Padre, Dios, Adonai, el Señor, el amo, el dueño de todas las cosas. El Shaddai, el Todopoderoso. Jehová, el autoexistente. Aquel que es quien Él es y hace que las cosas sean lo que Él quiera que sean y hace que las cosas hagan lo que Él quiera que hagan. Elohim, el Creador, el Poderoso. Jesús manifestó el nombre de su Padre. Jesús dio a conocer su naturaleza divina cada vez que extendía sus manos, cada vez que hacía un milagro, cada vez que hacía algo, cada vez que servía. Empecemos en Lucas 4:36. Vamos a trazar de Lucas estas citas que les voy a dar y luego les voy a dar una cita que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Pero en Lucas capítulo 4, verso 36, Jesús estaba tratando de ayudar a la gente a entender la naturaleza de Dios. Que Dios es Dios, Él es el creador, Él gobierna por encima de la creación. Él es Señor sobre todas las cosas creadas. No hay cosas creadas que puedan ser más fuertes, más poderosas que Dios, el Señor, el Creador, que Jehová, que Jesús. Él es Señor sobre todas las cosas creadas. En Lucas 4:36, Él manifestó su poder, su soberanía. Miren sobre qué. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Jesús manifestó que el nombre del Señor, el nombre de Dios, Jehová, Yehoshua, Jesús, es más poderoso que los espíritus inmundos. Jesús gobierna sobre los espíritus inmundos. En Lucas 4:39 leemos, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Jesús es Señor sobre la enfermedad. Él es Dios por encima de la enfermedad, de cualquier enfermedad. Jesús sanó paralíticos, Jesús sanó personas ciegas, Jesús sanó personas sordomudas, Jesús sanó a un hombre hidrópico, Jesús sanó toda clase de enfermedades, toda clase de dolencias físicas, por supuesto, como les dije, también emocionales, espirituales, por supuesto, mentales. Pero Jesús es Señor por encima de la enfermedad. Él vino a manifestar que el nombre de su Padre, que es Jehová, Jesús es Yehoshua, Jehová Salvador. Es un solo nombre, es el mismo nombre. Jesús se llama por el nombre de su Padre, por supuesto que otro nombre. Jesús vino a manifestar ese nombre, la divinidad, el poder de ese nombre, el amor de ese nombre, la luz, la soberanía de ese nombre. Y Él vino a manifestar que ese nombre, su nombre,
es mayor, más alto, soberano sobre los espíritus inmundos, soberano sobre las enfermedades. Lucas capítulo 4, verso 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era Cristo. Así es que Jesús vino a manifestar el nombre de su Padre como Señor, amo y dueño sobre los demonios también. Lucas capítulo 5 del verso 4 al 6. Lucas 5 del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El Señor Jesucristo vino a manifestar que el nombre de su Padre, que es su propio nombre, es Señor, amo, dueño, soberano sobre los peces, sobre los animales. Por supuesto, no fue la única vez que el Señor se manifestó su soberanía sobre los peces. Vamos a ver en otro contexto otra ocasión de esta. Pero Jesús es Señor sobre los animales. Él es Señor sobre todas las cosas. El Señor sobre el mundo creado. Lucas capítulo 5, verso 13. Una persona que tenía lepra se acercó a Jesús y en el verso 13 leemos: esta persona le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Por supuesto, Jesús sigue siendo Señor sobre la enfermedad, como ya dijimos, pero quise leer esto porque Jesús tocó a mucha gente. Ahora, una cosa en esos días y en esa sociedad era tocar a un ciego o alguien que tenía fiebre, pero otra cosa era tocar a un leproso. Recordarán que los leprosos tenían que estar afuera de la ciudad, en la antigüedad, afuera del campamento. Ellos tenían que ponerse un lienzo de tela acá para cubrir la boca y tenían que decir: leproso, leproso, para que nadie se acercara a ellos. Imagínense no solo la angustia de la enfermedad física, sino la aflicción en su alma a causa de su condición emocional, imagínense ustedes. Y nadie quería tocarlos, todos se alejaban de ellos, pero vino Jesús y los tocó. Así es que Jesús con sus manos manifestó su luz, manifestó su vida y manifestó su amor. Qué manos más amorosas, qué manos más bondadosas. Y si nadie se quiere acercar a nosotros, por la razón que sea, y a veces somos nosotros los que con nuestras actitudes alejamos a los demás. Pero déjeme decirle algo, Jesús sí quiere tocarnos. Dejemos que Jesús nos toque. Él es Señor sobre cualquier condición. Lucas 5, verso 20. Les estoy dando solo los versículos, ahorita no estoy en los contextos. Dice: entonces los escribas y los fariseos, verso 20, Lucas 5, 20. Al ver en la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí Jesús manifestó el nombre de su Padre, que es Señor soberano por encima del pecado. Dios es Dios por encima del pecado. Por eso el Señor viene y nos perdona cuando venimos a Jesucristo. Él es Dios por encima del pecado. Lucas capítulo 6, verso 5. Los días de fiesta estaban tan arraigados en la sociedad judía. Por supuesto, fueron establecidos por Dios, pero llegaron a estar tan arraigados que para ellos su servicio a Dios era guardarse y hacer sus actividades de manera textual, formalista, en los días de fiesta. Por supuesto, perdieron de vista a Dios, tal y como ya lo habíamos leído allá en Isaías capítulo 43. Entonces, mire acá, Lucas capítulo 6, verso 5. Él hizo un milagro en el día de reposo y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús vino a manifestar que
el nombre de su Padre, que es su propio nombre, es Señor, amo, dueño y está por encima aún de los formalismos de los hombres. ¿Cuántas veces terminamos siendo esclavos de nuestras propias formas y poniendo nuestro temor o nuestra confianza en nuestras formas? Pero Jesús puede venir y violentar nuestras formas y manifestarse como Señor por encima de nuestras formas y darnos así luz y vida y manifestar así su amor. En Lucas 7:14, Jesús vino a enseñar, a predicar y a servir, a sanar, porque Él de esa manera manifestó el nombre de su Padre y que el nombre de su Padre es Señor, amo y dueño. Ahora, en Lucas 7:14 veamos sobre qué. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús es Señor por encima de la muerte. Dios es Dios por encima de la muerte. Él gobierna, Él reina por encima de la muerte. En Lucas 8:25. Sus discípulos estaban en la barca, Jesús iba con ellos, pero se desató una gran tempestad. Y mire acá, Lucas 8:25. Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando Jesús reprendió la tormenta, ¿verdad? Se hizo una calma tremenda. ¿Quién es este que es Señor, soberano, amo y dueño? Por encima de los elementos, por encima de los vientos, por encima de las aguas. ¿Quién es este que es soberano sobre el mundo físico, el mundo creado, todas las cosas creadas? ¿Quién es este que es Señor sobre los animales, es Señor sobre los vientos, sobre las aguas? ¿Quién es este que es Señor sobre el pecado, sobre la muerte? ¿Quién es este que es Señor sobre la enfermedad, sobre las dolencias, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos? ¿Quién es este? Pues eso es lo que Jesús estaba buscando dar a conocer. Es Jehová, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas y el redentor de todas las cosas. Eso es lo que el Señor estaba dando a conocer, la naturaleza de su Padre. Ahora, por supuesto, hay personas que solo fueron beneficiarios del poder de Dios cuando se acercaron a Jesús para recibir un milagro y siguieron su vida. Se sirvieron de Jesús. Jesús estuvo rodeado de multitudes que se servían de Él. Pero hubo algunos, ¿verdad? El círculo más cercano, sus discípulos. Hubo gente que no solo recibió el beneficio del milagro, se pegaron a Jesús y dijeron: ahora nosotros vamos a serle fieles, leales, le vamos a entregar nuestra vida y vamos a buscar ser como Él. ¿Sobre qué más se manifestó el Señor como el Señor? Este les va a encantar. Lucas 9, 16 y 17. Lucas 9, verso 16. Aquí Jesús alimentó a los 5,000. Lucas 9:16 dice: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pescados. Había una necesidad tremenda y había una escasez tremenda. Había que alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, a los niños, y solo contaban con 5 panes y 2 pescados para hacerlo. ¿Saben qué manifestó aquí el Señor Jesucristo? Su señorío, soberanía y autoridad sobre la escasez. ¿Qué hizo Jesús con esa escasez? Levantarla al Padre y dar gracias por la escasez. Padre, gracias. Hay que alimentar a miles de personas y tenemos 5 panes y 2 peces. Gracias por la situación, gracias por esta escasez, porque tú vas a manifestar tu gloria en medio de esta escasez. Y Dios la manifestó de tal manera que comieron todos y sobraron varias cestas con pedazos, 12 cestas en este caso. Cuando alimentó a los
4,000 pasó lo mismo y sobraron 7 cestas llenas. Así es que Él es Dios por encima de la escasez. Él es el Señor. Y ahora vámonos, por favor, a Mateo 17:24. Quise insertar Mateo 17, verso 24. Esta historia, pues no está en Lucas, está en Mateo. Está en Marcos también. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es muy simpática la reacción de Pedro. Dijo, sí, y después fue a contarle al maestro, ¿verdad? Comprometió al maestro. Pero mire, esto le dio al maestro la oportunidad para manifestarse como Señor soberano. Vamos a ver de qué. Sí, dijo Pedro. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Así es que el Señor Jesucristo se manifestó como Señor por encima de la necesidad. Aquí necesitaban pagar impuestos y Jesucristo lo hizo de esta manera para manifestarse como Señor, amo y dueño por encima de la necesidad, para dar a conocer el nombre de su Padre. El nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo son un solo nombre, porque nombre es naturaleza, poder, carácter y autoridad. Y Dios es uno, manifestado en 3 personas, pero es uno en carácter, uno en naturaleza, uno en autoridad, uno en poder. El nombre es, tal y como nos fue revelado en la dispensación del Nuevo Testamento, Señor Jesucristo. Así es que Jesús vino a manifestar el poder de su naturaleza, de la naturaleza del Padre que estaba en él, y esta vez se manifestó como Señor sobre la necesidad. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, no solo ha habido una enfermedad rondando, y a lo mejor algunos de nosotros ya fuimos afectados, esto ha afectado la economía global, la economía de mucha gente en lo particular. Bueno, el Señor sigue siendo el Señor, sigue siendo el amo, el soberano, y todas estas situaciones no son más que oportunidades que Dios tiene para manifestar su gloria, para manifestar su nombre. Esa es la razón por la que Jesús predicó y enseñó. Esa es la razón por la que sirvió. Él cada vez que servía, cada vez que sanaba, lo vamos a ver cuando entremos en detalle a todas estas cosas, pero cada vez que sanaba, el Señor manifestaba el nombre de su Padre. No solo el hecho que Dios es poderoso, pero el hecho que Dios es soberano. Él es Señor sobre todas esas cosas. Y también de paso, el Señor no desaprovechó oportunidad alguna para darle una lección maravillosa a sus discípulos en ese momento, valiéndose de esa situación, de esa condición, para enseñarles un principio más alto, un principio moral, un principio espiritual. Así es que, en primer lugar, Jesús sirvió a los demás para manifestar el nombre de su Padre, para manifestar el hecho que Dios es Señor, amo y dueño sobre todas estas cosas, sobre la escasez, sobre la necesidad, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la muerte. Dios es Dios sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Todas esas son cosas creadas. Dios es Dios sobre los elementos, sobre los habitantes de la tierra, sobre los peces, los vientos, los mares. Dios es Dios. Qué maravilloso conocer al Señor. Ahora, déjenme explicarles 2 cosas más de manera breve. Cuando Jesús sirvió a los demás, el Señor Jesús también estaba haciendo otra cosa. Vámonos por favor a Mateo 8, verso 14. Mateo 8, 14. Cada vez que Jesús tocó a alguien con una condición, con una situación, con una enfermedad, o con un espíritu, con un demonio, cada vez que Jesús se daba a los hombres, mire lo que Jesús estaba haciendo. Además de manifestando el nombre de su Padre, mire lo que estaba haciendo. Mateo capítulo 8, verso del 14 al 17.
Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Entiende lo trascendental de este versículo? Cada vez que Jesús sanaba, liberaba endemoniados, sanaba enfermos, se estaba cumpliendo lo dicho por Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jehová cargó sobre él nuestros pecados. En otras palabras, Jesús no solo sanaba a una persona y todo seguía igual con él. No. Jesús tomaba sobre sí la dolencia, la enfermedad o el pecado de la persona. Jesús empezó a llevarlos sobre sí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que el macho cabrío de la expiación, antes de ser sacrificado, los sacerdotes se recargaban sobre él y confesaban los pecados de todo Israel sobre el macho cabrío? Pues eran dos machos cabríos el día de la expiación. Uno era sacrificado y el otro era llevado al desierto para perderse y ya no volver más. Pero de la misma manera, cada vez que Jesús tocaba a la gente, cada vez que la gente extendía su mano y tocaba a Jesús, como aquella mujer con el flujo de sangre, fue ella la que tocó a Jesús y sacó virtud de Jesús. Cada vez que pasaba eso, los pecados, las dolencias, las enfermedades de los hombres, de los seres humanos, estaban siendo echadas sobre Jesús. Dios no puso el pecado de todos nosotros sobre Jesús hasta que Jesús llegó a la cruz. No. Cuando Jesús llegó a la cruz, Él ya había recogido todo lo que podía recoger. Pues en la cruz Dios lo cargó con otras cosas. Pero Él iba recogiendo los pecados de la gente, las dolencias, las enfermedades. Se los iba echando sobre sí, sobre su cuerpo. Todas estas cosas no tocaron su alma y su espíritu, no lo ensuciaron. Pero los fue echando sobre su cuerpo, para que cuando su cuerpo quedara clavado en la cruz del Calvario, nuestras dolencias, nuestras enfermedades y nuestros pecados quedarán clavadas en la cruz del Calvario. Por eso tenemos esperanza, por supuesto que sí. Él puede tocarnos, Él puede sanarnos, Él puede perdonarnos, Él puede salvarnos, Él sigue haciéndolo de lo que sea. Ahora Él tiene una voluntad, tiene un tiempo para todo. Él es el Señor, Él es muy sabio, Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero el Señor sigue siendo Señor sobre todas esas cosas. Por eso sirvió como sirvió a los hombres en los años de su humanidad, para dar a conocer el poder del nombre de su Padre, para echarse sobre sí todas las dolencias de los hombres. Esa profecía, por supuesto, está en Isaías capítulo 53. Léala usted más adelante. Y hay otra cosa también que ocurrió cuando Jesús sirvió, se dedicó a servir a la humanidad. Salmo 69, verso 9. ¿Sabe qué? Le voy a leer la profecía de Isaías. Creo que debemos. Isaías 53. Isaías 53. Disculpe, mejor la leemos. Mejor la leemos. Es el momento propicio para hacerlo. Isaías 53. Son citas que conocemos, pero este es un contexto especial. Leamos del verso 3 al 6. Isaías 53. Es lo que están citando allá en Mateo. Cuando Jesús, después de sanar a la suegra de Pedro y de sanar a todos los enfermos y de echar fuera demonios, dice allí, para que se cumpla lo que dijo Isaías. Isaías 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
La razón por la que Él murió en la cruz fue para justificar nuestros pecados, dolencias. La paga del pecado es la muerte. Así es que Jesús llevó todos nuestros pecados y Él pagó por nosotros lo que a nosotros nos correspondía pagar. Y murió en la cruz del Calvario para que cuando pusiéramos nuestra fe en Él quedáramos absueltos de la culpa. Ahora sí, vámonos por favor al Salmo 69. Salmo 69, verso 9. Jesús hizo otra cosa más cuando sirvió, cuando cedió, cuando sanó enfermos. Primero manifestó el nombre de su Padre, el poder de su Padre que es Señor sobre todo. Lo segundo fue echándose sobre sí nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Pero mire qué más, lo tercero. Salmo 69, verso 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La palabra denuestos, bueno, y la palabra vituperar, es la misma palabra. Significa burlas, deshonras, blasfemias, difamaciones. Y el hombre ha blasfemado de Dios desde el día 1. Y lo hacemos de muchas maneras, no únicamente con la boca. Lo hacemos con nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Sabe qué hizo Jesús cada vez que se extendía y tocaba a alguien, cada vez que ministraba a alguien, cada vez que servía? No solo se echaba sobre sí las dolencias, las enfermedades, los pecados, también se echaba sobre sí todas las blasfemias que han salido de los hombres en contra de Dios, su Padre. Y esto sabemos que fue así porque en Romanos capítulo 15 Pablo cita precisamente este hecho. Romanos capítulo 15. Leamos del verso 1 al 3. Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así es que el Señor no solo sirvió para manifestar a su Padre, sirvió para ser cargado con nuestros pecados y nuestras dolencias y enfermedades, y sirvió para ir echándose sobre sí todas las blasfemias que los hombres hablaban, cometían, las deshonras, las burlas, las difamaciones en contra de Dios, en contra de Dios. Todos los ataques en contra de Dios, Jesús se los echó sobre sí y los clavó en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo. Qué ejemplo de siervo, qué ejemplo de servicio. Busquemos, pidamos que este lado de la naturaleza de Cristo se forme en nosotros. Seamos nosotros sus siervos fieles y dediquémonos a servir y ya olvidémonos de esperar ser servidos. Démonos nosotros a los demás, así como Cristo se dio a nosotros. Espero que este estudio nos ayude a apreciar y a agradecer un poco más la naturaleza de nuestro Salvador, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, amo y dueño. Qué maravilloso es Jesús, qué maravilloso es conocerlo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Te amamos. Qué maravilloso eres, Señor. Gracias por ayudarnos a entender de una manera un poco más completa la grandeza de tu amor. Señor Dios, la profundidad, Señor, de tu vida, de tu ministerio, la manera como te diste y te sigues dando a nosotros. Señor, gracias por dejar que nos sigamos sirviendo de ti. Pero Señor, sírvete tú de nosotros también. Aquí estamos, Señor, úsanos para gloria de tu nombre. Haz que nos demos a los demás, Señor. Y ayúdanos a servirte a ti, Señor, con nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestro tiempo, nuestras energías, aún nuestros bienes materiales, Señor.
Señor, gracias por haber venido a servir y no a ser servido. Y gracias por seguir sirviendo. Haznos ser como tú. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por este estudio. Te amamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.